Buenas noches, ¿me confirman si se escucha bien? Sí, sí se escucha. Ya, perfecto. Eh, ok, creo que estaban pidiendo algunas solicitudes de algunos ejercicios. No sé si se encuentran esas personas. ¿Hay algún estudiante que está solicitando algún ejercicio? Yo, brother, Dime. que el ingeniero Percy nos dio sea un práctico de investigación sobre Ya, la programación orientada a objetos. Y hay un punto que dice, a modo de ejemplo, implementar bajo el paradigma de la programación orientada a objetos cualquiera de los problemas del práctico de serie o manejo de números naturales. Y eso, o sea, no sé cómo hacer eso, me chipa. ok, ya. Vamos a tener que atender esos puntos ya, de manera un poquito más rápida. A ver, este, es para el grupo SN. Ya. Sí, ¿Ya sí, vieron el tema de funciones, no? Y procedimientos. sí. Ya, ok. Antes que vayamos a programación de objeto, no quiero tocar eso todavía. Vamos a hacer el último punto ya, porque es un poco más avanzado eso. Ya, Quiero ya. hacerle una pregunta a lo del SI. ¿Están aquí del SI alguien? ¿Del ingeniero Obed? ¿Hay alguien aquí? Levantó uno la mano, pero otro la bajó rapidito. Ya, ok, no la he visto. O del MB, o sea, la idea es que sea del grupo del docente de ingeniero Obed. Disculpa, Josué ¿qué Obed. ingeniero dijiste? Josué Obed. ¿El ingeniero Belizaga? Sí, Beizaga. Ya. Supongo que ustedes, ¿no? Ya, quiero que me confirmen si es que con ustedes ya avanzamos funciones y procedimientos. La verdad no me acuerdo si lo vimos ese tema. No, nosotros ahorita estamos por eh, en la unidad. Disculpe, ¿podría repetirlo? No lo escuché bien. No me acuerdo bien. Lo último, lo penúltimo que vimos es el while de Repeat Until Ujú. y otro, ahí estamos en la unidad 3 pero no me acuerdo qué se llama. Ok, a ver, ¿no hay otro compañero de ese grupo que pase con el ingeniero Beizaga? Estábamos en algo de función, pero en Lazarus creo que era lo último. Ok, ya, están entonces, funciones y procedimientos. Por eso le pregunto con ustedes, ¿les expliqué eso o no pasamos ni una clase de funciones y procedimientos con ustedes? No. Ya, ok. Entonces vamos a tener que hacer una breve explicación sobre funciones. Están haciendo código, ¿no? Así que vamos a abrir Delphi entonces. Vamos a hacer directo. Ya. Ese es el objetivo más que todo de mí, ¿no? Ser más claro, digamos, para que no demos mucha vuelta, ¿no? No perdamos tiempo ustedes como yo. Ya, una breve explicación de cómo son las funciones y procedimientos, unos ejemplitos. Luego saltamos al siguiente punto que sería la programación de estos objetos, ¿no? Así que necesitamos conocer primero cómo funcionan los métodos de funciones y procedimientos. Para los estudiantes del SN, igual tengo en el canal de YouTube del anterior semestre, tengo una explicación sobre la programación orientada a objetos. Me acuerdo que el docente en ese entonces tenía que hacer un viaje y me pidió que yo pase clase durante una semana, si no me equivoco. Y ahí me pidió que yo haga una explicación, algo especial para que los alumnos entiendan qué es la programación orientada a objetos. Así que pueden visitar el canal de YouTube. Tengo dos grabaciones básicamente de explicando qué es la programación orientada a objetos y creo que algunos ejemplos más hice en ese entonces. Así que está en YouTube. A ver, para explicar esto, lo de las funciones y procedimientos, me voy a abrir un programa en consola, en Delphi en este caso, el Lazarus sería lo mismo. Ya, aquí lo vamos a ver, la misma interfaz. Solo que hay algunas configuraciones que ustedes van a ver aquí en un código que dice, no sé, modo Delphi, creo que en Lazarus hacen, ¿no? Ya, pero en este caso, esto es como si estarían programando en Pascal incluso. Ya, yo le voy a limpiar para que no se confundan porque hay más código y en lo que nos enseña el docente no hay, así que lo limpio si quieren, ya. Voy a limpiar, ahí está. Lo único que dejo es solamente, ¿no? El nombre del programa, como se va a llamar, digamos, ¿no? Program, por defecto, proyecto 1.
Ya, todo programa sabemos que tiene un inicio y tiene un final. Y ahí está. Ok, ahora lo que tenemos que ver con, más que todo una explicación para el SI, no sé si el Z3 igual ya están por ahí, es sobre las funciones y procedimientos, digamos, ¿no? Una función, es una serie, es un bloque de código, básicamente un algoritmo, que le va a retornar un resultado, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una función de sumar dos números, se pueden hacer, digamos, ¿no? Es como que ustedes programan por un lado, por otro lado, digamos, ¿no? O sea, es como que el código está en otro lado, lo programan para que haga lo que ustedes le digan y les retorne un resultado, digamos, ¿no? Les bote un resultado. Entonces, las funciones nos es útil al momento de hacer programas bastante grandes, donde van a repetir el mismo código, digamos, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, para poder crearse una función, escribimos literal la palabra función, digamos, ¿no? Pero en inglés, obviamente. Y ahí. Esta es la sintaxis que vamos a hacer básicamente en los códigos, ¿no? Función y un nombrecito, digamos, ¿no? Siempre suelo dar un ejemplo relacionado a los que están avanzando en cálculo. Ustedes avanzaban funciones en cálculo, ¿cierto? F de X es igual a, no sé, a 5X más 1, digamos, ¿no? Lo mismo acá, digamos, en la programación. En cálculo teníamos f de x igual a todo esto acá, digamos, ¿no? Donde habían parámetros. Aquí miren, por ejemplo, lo que está entre paréntesis es el parámetro que necesita esa función para poder obtener un resultado. Si ustedes le dan un valor a x, por ejemplo, yo le doy el valor de 1, entonces donde yo veo x lo reemplazo con 1. Es lo que hacíamos nosotros. Entonces le puedo poner un paréntesis para que se distinga mejor y ahí le pongo el 1, ¿no? Entonces, una vez que le damos ese parámetro a la función, se hacía, ¿no?, lo que teníamos que hacer. En este caso, 5 por 1, 5 más 1, 6. Entonces me retornaba un 6. Así es como funcionaba, ¿no? Lo mismo en la programación, solo que tenemos que decirle literal la palabra función para decirle que es una función. Y al igual que en cálculo, como ustedes trabajaban, miren, hay un nombrecito que tiene eso, ¿no? En este caso, la función se llamaba f, digamos, ¿no? Algo así, véanlo, digamos. Estoy tratando de relacionar, ¿no?, para que se entienda mejor. Entonces ahí vemos que hay un nombrecito. Lo mismo podríamos poner acá. F, digamos, ¿no? Aunque no es aconsejable poner un nombre a una función de un solo carácter, digamos, ¿no? O sea, de una sola letra, ¿no? Pero vamos a dejarlo básicamente y va a ser lo mismo que era esto, ¿no? Y va a tener parámetros. Va a tener parámetros. Los parámetros aquí, ustedes lo tienen que programar. Los parámetros tienen que programarlo, obviamente. Tienen que decirle de qué tipo de datos va a ser el parámetro de entrada, ¿no? Porque la computadora no va a ser adivino, estando adivinando de si va a ser un parámetro de una cadena o va a ser un valor numérico. No va a estar adivinando. Ustedes tienen que programarlo para un tipo de dato en específico. Entonces yo le voy a decir acá, va a entrar un parámetro X, pero ese X va a ser de tipo, o sea, pongo dos puntos, y el tipo va a ser, por ejemplo, un entero, ¿no? Integer. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que esta función f va a tener un solo parámetro de tipo entero. Ustedes tienen que programarlo, tienen que decirle de qué tipo va a ser. Si ustedes no ponen el tipo, va a salir error, ¿ya? Porque la computadora no es adivino de qué tipo de dato va a ser ese parámetro. Y así como en las funciones en cálculo, cuando ustedes le mandaban su parámetro, se realizaban las operaciones y les retornaba el resultado, ¿cierto? Lo mismo acá, en este caso, vamos a tener que decirle de qué tipo de datos va a ser ese resultado. También tenemos que especificar el resultado, de qué tipo de datos. Entonces, para hacer eso, tenemos que poner dos puntos, y aquí después del dos puntos tenemos que poner de qué tipo de datos me va a retornar esa función. Posiblemente me retorne, no sé, una cadena, un carácter, un valor numérico, depende de la pregunta que estemos resolviendo, digamos, ¿no? En este caso, hemos visto que queremos meter como parámetro un valor numérico y cuando se hagan las operaciones, ¿qué me va a retornar? Otro valor numérico, ¿no? Cuando se realicen todo esto. Entonces vamos a poner acá. Entra un entero y va a salir un entero, ¿no? Ahí está. Repito, no siempre va a ser lo mismo aquí con el de acá, no siempre van a ser los mismos tipos de datos. A veces entra un tipo de dato diferente que el que retorna, ¿no? Así que no siempre es lo mismo. Ya, no se acostumbren porque a veces se confunden el estudiante. Aquí entra integer y sí o sí va a salir integer, ¿no? Depende de la pregunta, depende de lo que estén haciendo. Listo, ese sería el encabezado básicamente de la función. Como es una función, va a tener un límite desde dónde va a comenzar esa función, o sea, un inicio de la función y un final de la función. Ahí es automático. Las funciones finalizan con punto y coma. No es como el programa principal que hacíamos, ¿no? El programita finaliza con punto. Lo voy a separar para que no se confundan. Este es el programita. Aquí está.
todo lo que pongamos en el cuerpo, o sea, dentro de estos límites del inicio y del final, todo es el código de parte de la función, todo lo que quieren que haga la función. En este caso, era esto, ¿no? F de x igual a 5x más 1. 5x más 1. Entonces, vamos a programar esa función, básicamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en este caso? Ya, para decirle que le va a retornar aquí, o sea, su retorno de la función, es simplemente copiar el nombre de la función. En este caso, se llama f. Entonces, según el nombre, ustedes lo copian y lo ponen, digamos, ¿no? Ahí lo ponen y le dicen 2 puntos igual. Y ahora sí, aquí ponen qué es lo que quieren retornar, que en este caso sería eso, está sencillo, digamos, ¿no? Que sería un 5 multiplicado por ¿quién? Por mi parámetro que está llegando. Es x el que está llegando. Entonces sería 5 por x. Y eso le hacemos un más 1, dice, ¿no? Esa está la función está arriba. Más 1 y punto y coma. Entonces, le mandan el parámetro x y hace esta operación, se asigna a esa variable del mismo nombre de la función y listo. Este es como si estaría su retorno, ¿no? Retornarme esto básicamente. Es eso, ¿ya? Así que siempre va a ser la última instrucción. Si tienen que hacer algo aquí, lo tienen que hacer, digamos. Si lo ven necesario, hacen algo. Pero siempre la igualación acá, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren retornar? Se lo igualan al nombre de la función. Aquí yo veo la función se llama f, dos puntos igual a lo que yo quiero que retorne, ¿no? Ese es siempre la última línea. En este caso solamente va a ser una sola línea, así que no hace falta lo demás. Ya, y ya estaría programada, digamos, ¿no? La funcioncita. Ahora veamos si es que va a funcionar, digamos. Veámoslo si está todo ok. Entonces aquí abajito vamos a hacer nuestro programita principal. Ya aquí, no sé, un valor, una variable n, que va a ser de tipo entero. Ya, entero. Y simplemente, a ver, hagamos la lectura nomás, para hacer directo nomás. Una lectura de esa variable n, ya. Y luego ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que nos escriba por pantalla el resultado de esa función, digamos, ¿no? Entonces, como ya existe la función, miren, ya está programada la función, ya existe ese bloque de código, entonces yo ya puedo hacer uso de ese bloque de código. Entonces yo digo, voy a usar a la función f, y entre paréntesis le voy a mandar los parámetros que requiere esa función. ¿Cuántos parámetros requiere? Solo uno. Ya, si ustedes lo programan con 2 parámetros, pues tienen que mandarle sus 2 parámetros. ¿Sí? Ahí en sala de espera. Listo. Entonces aquí le voy a decir, mostrarme en pantalla el resultado de la función f de n, le voy a mandar, porque en este caso mi valor lo tengo en n, en el programita principal. Listo, le digo que me devuelva eso y punto y coma. Ya, si quieren lo separamos para que se note. Ahí está, ¿no? Quiero que me escriba el valor de f de n, digamos, ¿no? Y esto, ¿qué va a hacer? Va a entender que hay una función que ya está programada, miren, aquí me sale, y sería básicamente esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar esta línea de acá y listo, y me retorna esto acá, digamos, ¿no? Porque esto está igualado al nombre de la función. Me retornaría 5 por x, o sea, ese parámetro que le mandemos, más 1. Y eso se va a mostrar acá, ese resultado. Aquí. Y luego, simplemente vamos a dar las respectivas pausas, porque yo estoy en Delphi. Una lectura vacía, básicamente. Y vamos a darle correr, veamos. Ya. El ejemplo que estábamos dando era 1, ¿cierto? Ingresábamos un 1 y nos da el valor de 6. Es perfecto, miren. Porque era así, miren. Era 5 por x más 1, ¿no? Si ingresamos 1, sería 5 por 1, 5 más 1, 6. Y se espera. Ya. Entonces está funcionando la función, digamos, ¿no? Entonces todo lo que podríamos haber hecho en cálculo, miren lo que hacíamos, lo podemos programar, digamos, ¿no? Es por eso que también llevamos a la par esas materias, digamos, ¿no? Se ocupa de estructura discreta, cálculo, todas esas cosas, ¿no? Entonces todo lo que hacíamos lo podemos programar, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces yo he programado esta función de acá, miren. Simplemente le mandan el valor de x y ya le retorna cuánto va a ser el valor de f de x, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? No siempre tiene que llamarse el mismo nombre. Aquí, miren, esto de acá es mi programita principal y esta es mi función, lo que está acá. En la función está programado para que una variable, o sea, un parámetro me llegue. Y ese parámetro lo llamé x, pero solamente para esta función. Para esta función se llama x. Pero en mi programa principal, acá en mi programita principal, aquí, yo le estoy mandando a la función, miren, aquí está la función, le estoy mandando una variable de nombre n. Yo lo nombré n. No siempre tienen que llamarse, cuidado, no pueden hacer lo que se llame lo mismo. Aquí X hubieran declarado C, pero en realidad son dos X diferentes. Esta es una X, es como que
esta X pertenece a este mundo, y acá si la declaran como una X, miren, yo le pongo X, y hago una lectura de X, y acá le mando X, entonces no son las mismas en realidad. Es como que este es un mundo, y este es otro. Entonces, la X de acá pertenece a este mundo, y esta otra X acá pertenece a otro mundo. Son X diferentes. Pero para que no se les confundan, por eso yo les puse otro nombre, ¿no? Le puse n, vamos a leer una variable que se llama n, y simplemente aquí le vamos a hacer uso de esa función, pero en lugar de mandarle el mismo nombre de la variable, le mando mi valor que yo quiero que se reemplace. N le mando. Entonces n va a la función y se posiciona como si fuera x, ¿no? Entonces aquí, en realidad, el valor de x es el valor de n, porque yo le mandé como parámetro. Y aquí lo trata como a x, ¿no? Y listo. Nada más. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende todo? Sí, se entiende todo, pero el ingeniero nos dio un trabajo de hacer función factorial. Ya. Del ingeniero Beisaga, ¿no? Sí, Ok. Ya, entonces, perfecto. Eso consiste, ya quiero que entiendan, vamos a hacer ese ejercicio ya, porque vamos a atender a su grupo y después vamos a saltar un poco con programación en objeto, ya, es para que atienda a todo. En eso consiste las funciones, ya, en decirle en un bloque de código que hagan ciertas cosas y nos retorne un valor, digamos, ¿no? En este caso, un ejemplo que le dio el docente es que le está diciendo que calculen el factorial de un número, digamos, ¿no? Por ejemplo, el factorial de 5, por ejemplo, ¿no? Yo quiero calcular el factorial de 5, digamos, ¿no? Entonces yo me voy a elaborar una funcióncita que me haga ese trabajo, digamos, ¿no? Yo le mando el valor de quién quiero, en este caso yo le puedo mandar el valor de 5. Entonces la función me tiene que hacer el factorial de 5. Si yo le mando 2, me tiene que hacer el factorial de 2, ¿no? Y dependiendo, ¿ya? Entonces podemos hacer eso como ejemplo, ¿ya? Esto es algo básico. Lo de el factorial sería un poco complicado, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Para poder hacer la función del factorial tenemos que entender cómo hacerlo a mano, obviamente, ¿no? Si sabemos hacerlo a mano, ya lo podemos programar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el factorial, ¿en qué consiste? Cuando ustedes vean este símbolo acá, este de acá, de admiración, es factorial básicamente, ¿no? Entonces le está diciendo en este caso el 5 factorial, digamos, ¿no? El 5 factorial es 120, ¿ya? Entonces, el 5 factorial es 120. Otro ejemplo, digamos, ¿no? Uno más pequeño para que no estén rompiéndose ahí, ¿no? La cabeza multiplicando, digamos, ¿no? Sería ver el factorial de 3, digamos, algo más sencillo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el factorial de 3, sería a 1 multiplicado por 2 multiplicado por 3, ¿no? O sea, es una sucesión de multiplicaciones en realidad. Ese es el factorial. Multiplicar desde el 1 hasta el valor en el cual querés calcular ese factorial. Miren, aquí me están pidiendo calcular el factorial de 3, entonces sería 1 por 2 por 3, digamos, ¿no? ¿Qué valor me daría esto? Me daría 6, ¿no? Ya, 1 por 2, 2 y 2 por 3, 6. Aquí está. Entonces el factorial de 3 es 6. Eso consiste en factorial. Ahora, como ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, miren, es simplemente hacer un bucle que me haga las multiplicaciones sucesivas, digamos, ¿no? Entonces podemos hacerlo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces me está pidiendo una función, bueno, vamos a hacerla. Ponemos función, ya. Función y le vamos a nombrar. Todas las funciones tienen que tener un nombre. No es aconsejable que le pongan un nombre de un solo carácter, como está aquí, es solamente el ejemplo, ¿ya? Lo aconsejable es que le pongan un nombre identificador de qué es lo que va a hacer. En este caso, factorial le podemos decir, ¿no? O calcular factorial, como quieran. En este caso, factorial basta ya. Con esto me dice qué va a ser la función, ¿no? Lo voy a llamar factorial y va a tener parámetros, sí, obviamente va a tener parámetros, porque tengo que decirle, mandame el parámetro de qué número querés que yo calcule el factorial, le tengo que decir, ¿no? Entonces aquí va a entrar, no sé, a ver, n si quieren ya, no sé, variable n si quieren. Ahí está. N, ¿de qué tipo de dato va a ser? Tenemos que decirle de qué tipo de dato. Pongámosle un entero, ya. Integer. Y como es una función, tiene que retornar un resultado. ¿De qué valor va a retornar? También un valor numérico, ¿no? Posiblemente un valor numérico muy grande, ¿ya? Pero lo importante en la materia ahorita es la lógica que ustedes despierten, ¿ya? No se preocupen si es que el número no cabe dentro de ese rango, de ese tipo de datos, no se preocupen. Lo importante es que ustedes resuelvan la lógica, ¿ya? Lo demás es lo de menos. Entonces ahí tenemos la cabeza de la función. Función factorial
que tiene solamente un solo parámetro, obviamente, porque tenemos que mandarle como estamos viendo acá. Si queremos calcular el 5 factorial, tenemos que mandarle el 5. Si queremos calcular el 3 factorial, tenemos que mandarle el 3. Siempre es un parámetro. Entonces, le vamos a decir, mandame el parámetro de quién querés calcular el factorial. Le vamos a decir eso. Ya, entonces ahí está el encabezado. Vamos a poner inicio de esa función y ahí está final de la función. Bien. Ahora sí, necesitamos hacer multiplicaciones sucesivas, miren. Ya, multiplicaciones sucesivas necesitamos hacer. Entonces vamos a necesitar de un bucle. Y en un bucle vamos a necesitar de un contador igual, ¿no? Porque vean acá, miren, para un valor de 3, miren, de un factorial de 3, ¿cuántas multiplicaciones hice básicamente? Miren, podría decirse que 3, digamos, ¿no? O sea, véanlo como si fuera una serie, digamos, ¿no? 1, 2 y 3, digamos, ¿no? Algo así, véanlo. ¿Ya? En realidad, si hacemos agrupaciones, serían como que 2 multiplicaciones, digamos, ¿no? Esto acá y ese resultado sería multiplicarlo con esto, ¿no? Pero veámoslo como si fuera una serie, básicamente, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar de un bucle. Dentro de la función pueden declararse variables, obviamente. Aquí las variables se le llamaría variables locales, porque solamente van a existir en esa función. Una vez que termina la función, dejan de existir esa variable. Entonces, ponemos lo mismo, var, y aquí vamos a poner, por ejemplo, y le puedo decir, porque siempre hemos ocupado de iteraciones. Entonces, y va a ser de tipo entero si quieren, o word, lo que ustedes quieran. Ya, integer. Y aquí lo que vamos a hacer es darle un valor a i, digamos, ¿no? Y va a tener el valor de 1. Ya, de 1. Y acá vamos a tener que hacer un ciclo, while, ya, mientras que i sea menor o igual a n. En este caso, miren, i vale 1. Entonces, en este caso tendría que ser 1, 2 y 3. Esos son los valores que tiene que adquirir i. I tiene que valer 1 en la primera vuelta, en la segunda vuelta tiene que valer 2, en la tercera vuelta tiene que valer 3. Esos son los valores de i. Por eso es que mi límite va a ser mientras sea menor o igual a n, a ese parámetro que me está llegando. Entonces le digo a c, ya acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos un análisis básicamente simple, ¿no? Acá. A ver, tenemos que hacer esas multiplicaciones. Vamos a hacer multiplicaciones sucesivas. Es como si estaríamos haciendo sumatoria, ¿cierto? Hemos hecho varios ejercicios de sumatoria. Hacíamos en cada vuelta, sumamos, si esto fuera un más, miren, si esto fuera un más, es simplemente sumatoria. En la primera vuelta sumamos, si quieren, este solito, si quieren, ¿ya? En la segunda vuelta sumamos estos dos. En la tercera vuelta sumamos ya los 3, digamos, ¿no? Porque en el sumador ocupábamos una variable que se hacía el trabajo de acumular, ¿cierto? Era una variable de 0, digamos, ¿no? Al principio hacíamos 0 más 1, me daba ese mismo 1. Después ese resultado más el siguiente y se iba acumulando, digamos, ¿no? Pero al inicio sumaba con un valor que nosotros le dábamos, que en este caso era el valor neutro de la suma, que es el 0. Lo mismo de la resta, el elemento neutro es el 0. ¿no? En este caso sería la misma lógica, pero no vamos a hacer sumas sucesivas, sino multiplicaciones. ¿Y cuál viene siendo el elemento neutro en la multiplicación? ¿Será que es el 0? No, ¿verdad? Porque si ustedes hacen multiplicaciones con el 0 vendría siendo un elemento absorbente. Esa multiplicación le va a retornar 0. Entonces aquí no sería el elemento neutro el 0, sería el 1. Porque el 1 multiplicado por cualquier número le da ese número que es el otro, ¿no? En este caso, 1 por 1.000.000, si quieren, le va a dar 1.000.000, digamos, ¿no? Entonces el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a declarar aquí una variable que va a hacer el trabajo de almacenar esas multiplicaciones sucesivas, ¿no? Le voy a llamar f de factorial, básicamente, ¿no? Y va a tener el valor de 1, porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. No le voy a poner 0. Y la declaro acá, digamos, ¿no? Ahí está. F, ahí está. Entonces, en la primera vez le voy a decir, miren, en la primera vuelta le voy a decir, mi variable factorial que va a almacenar todas las multiplicaciones sucesivas va a ser igual a lo que había antes en esa variable factorial por el valor de i, porque i es el que va a cambiar en cada vuelta. Miren. La primera vuelta va a valer 1i, la segunda vuelta tiene que valer 2, después tiene que valer 3, digamos, ¿no? Ahí está. Y para poder hacer las multiplicaciones sucesivas y acumularlas esos resultados, pues la estoy haciendo acá. Miren. F va a ser igual a f por el valor de i. Y aquí no va a ser absorbente porque es el elemento neutro, es 1 el valor de f. Aquí simplemente lo que vamos a hacer ahora es i va a ser igual a i más 1, obviamente, ¿no? Tiene que valer ahora el siguiente valor, ¿no? Ahí está. A ver,
Veamos a ver una pequeña prueba aquí. Ya. El valor de f, vamos a poner, empieza con 1 y empieza con 1 igual. Y pongamos un ejemplo, n que vale 3, digamos, para que podamos entender. Estos son los datos, miren. A ver qué dice acá en el ciclo. Y es menor o igual que n, ¿y cuánto vale? Pongámoslos aquí en este sentido para que sea más fácil. Ya. Y f acá. Ya. ¿Qué es lo que me dice la condición del ciclo? Me dice, y es menor o igual a n, veamos, y vale 1, n vale 3, 1 es menor o igual que 3, perfecto. Entonces, ¿qué dice acá la primera línea del ciclo? F va a ser igual a lo que había antes en f, ¿cuánto había antes en f? 1. Multiplicado, me dice por i, ¿cuánto vale i? Vale 1. Entonces, la primera vez, miren, estamos multiplicando 1 por 1, ¿ya? 1 por 1, ¿y cuánto me da eso? Me va a dar 1. Listo, así está quedando su valor de f, porque se está modificando, miren. Porque dice que f va a ser igual a lo que había antes en f por i. Y me dio 1. Ahí está. Luego que dice i igual a i más 1. Ahora vamos a incrementar ahí. 2. Vuelve al ciclo. ¿Qué me dice? I es menor o igual que n. Veamos. I vale 2. N vale 3. 2 es menor o igual que 3. Perfecto. Es menor. Entonces, ¿qué dice? Bueno, mi variable factorial va a ser igual a lo que había antes en esa variable, que había antes un 1, por el valor de i. ¿Cuánto vale i? Vale 2. Entonces, en la segunda vuelta estaríamos haciendo esto, miren, 1 por 2. ¿Y esto cuánto me da? Me da 2. Listo, así está quedando el valor de f después de esta línea. Luego me dice i igual a i más 1. Vamos con 3. Vuelve a la condición del ciclo y dice, i es menor o igual que n. No es menor, pero es igual. Bueno, así que va a entrar. Cumple con la condición. Viene y dice, f va a ser igual a lo que había antes en f por i. Lo que había antes en f era 2. Por i sería 3. 3 vale i. 2 por 3, 6. Entonces ese valor se está quedando en la variable f. Luego me dice i igual a i más 1. Va a aumentar ahora. Vale 4. Y vuelve a la condición del ciclo y dice, ¿no? I es menor o igual que n, ya es falso, ya sobrepasó. 4 no es menor ni es igual, ninguna de esas. No es menor ni tampoco es igual. Entonces va a ser falso. Entonces ya es falso. Y noten que una vez que se rompe el ciclo, ya tenemos el resultado del factorial, miren, almacenado en mi variable f en este caso. Entonces, mi variable f está haciendo el trabajo de como hacíamos en la sumatoria, ¿no? Del sumador. En este caso es del producto que estamos haciendo sucesivo. Y una vez que salimos del ciclo, ya tenemos listo el resultado, que está en la variable f. Entonces, simplemente le vamos a decir que retornemos ese valor. ¿Cómo retornábamos? Aquí tenemos el ejemplo. Teníamos, para retornar el resultado, teníamos que poner el nombre de la función e igualarlo al resultado que queremos desplegar, digamos, ¿no? Entonces aquí mi función se llama factorial. Pongo acá. Ahí está. Y lo voy a igualar al resultado que yo quiero que despliegue, que sería el valor de f en este caso. Le digo, retorname el valor de f. Y listo. Y ya estaría hecho la función del factorial, digamos, ¿no? Ahora simplemente vamos a usarla, a ver acá. Vamos a hacer lectura de un número y vamos a utilizar ya no la función f que teníamos ahí. Vamos a decir que utilicemos ya factorial, ahí está. Factorial necesita un parámetro. En este caso es n, ¿no? Mi variable acá, n. Ya le mandamos eso. Ahí en sala de espera. Y vamos a darle correo, veamos si está todo ok. A ver, mandamos el 5. Ahí está. 120. Está dando bien, ¿no? A ver, vamos al valor de 3. Ahí está. 6 me retorna, ¿no? Está calculando los factoriales. Y listo, y esto va a funcionar, digamos, ¿no? ¿Hay alguna duda, pregunta hasta aquí? Se entiende todo bien eso. Este Ya. código sirve para programarlo también Pascal, ¿no? Sí, en Pascal es el mismo. El mismo. Ya. Noten que estas funciones después van a utilizar lo que son las unidades. Después vamos a pasar a la programación orientada a objetos y eso nos facilita bastante como programadores porque estas funciones son obviamente trabajo que la utilizamos a constante, ¿no? O sea, es algo que utilizamos constantemente, ¿no? Y para que no estén haciendo, miren, esta lógica acá, miren, toda esta lógica acá, cada rato que quieran ocupar un factorial, miren, por eso es que es favorable programarse una función y cada vez que ustedes quieran ocupar la función, pues la llaman y le mandan el parámetro necesario y le calculan. Y así su programa principal, el programita principal, no va a ser bastante grande, digamos, ¿no? Porque a medida que ustedes le ponen más código, se hace más complicado de leer, digamos, ¿no? En cambio, si ustedes se programan por partes, digamos, ¿no? Porque aquí están programando la función,
Entonces, cada vez que quieran ocupar el factorial, lo llaman a la función y listo, ¿no? Es como que están programando una sola vez y simplemente ya lo llaman y hacen uso de ese código, ¿no? Y así nos evitamos estar escribiendo cada vez la lógica del código en su programa principal. Eso es favorable. Se van a dar cuenta que a medida que vayan haciendo proyectos grandes, van a programarse funciones, procedimientos y esas cosas. Ok, ahora una pregunta había que tengo que hacerles porque posiblemente el docente les hace en clase o no sé si ya les hizo. ¿Cuánto es el factorial de 0? 0. 1. Es 1. Ya. Esos son solamente por propiedades nomás, ya. Así que no es el factorial del 0, no es 0, es 1. Así que esto acá no me va a resolver eso. Sí, sí me lo va a resolver. Creo que sí, porque por defecto le puse el 1, ¿ya? A ver, vamos a ver. No la tomé en cuenta ese valor, quería explicarlo aparte, pero creo que sí va a responder igual. A ver, mandémosle 0 y me retorna 1, es perfecto. ¿Ya? ¿Por qué me resuelve? Esto es sin querer queriendo, digamos, ¿no? A veces resolvemos algo sin querer queriendo, ¿no? Como dice el Howard, ¿no? ¿Por qué lo resuelve? Miren, porque yo le estoy mandando el valor de 0 y aquí se adquieren sus valores. Y adquiere el valor de 1, F adquiere el valor de 1 y dice acá, 1 es menor o igual que 0. Esto acá, en este caso va a ser falso, ¿cierto? Porque 1 no es menor o igual que 0. Es falso, nunca entró al ciclo. ¿Y qué me dice? Desplegar, o sea, como retornarme el valor de F y F está teniendo el valor correcto, ¿no? Ahí está. Entonces está funcionando también para el valor de 0. El valor de 1 obviamente también va a funcionar, ¿no? Ahí está. Ok, ese sería el factorial, digamos, ¿no? Ya, ahora sí creo que voy a poder atenderlos a lo del SN. Ya, ya, vamos a tener que explicar la programación de tal objeto. Con este ejemplo creo que sería favorable. Ya, pero necesito explicarle qué es la programación de tal objeto, ya. Les recomiendo igual que vayan y vean el video que les recomendé al grupo del SN cuando quieran ver sobre la programación orientada a objetos, ya. Ese paradigma de programación, o sea, ese modo de programar, es el que utilizamos incluso para hacer sistemas de informaciones, algunas cosas, ¿no? Porque nos facilita bastante, o sea, hay problemas bastante complejos. ¿A qué me refiero con esos problemas? Miren, por ejemplo, miren, la programación en tal objeto nos facilita en lo siguiente. Nos ayuda a que nosotros veamos las cosas como si fueran objetos en realidad, todos objetos, ¿no? Vemos a una persona y para nosotros va a ser un objeto. Vemos un teléfono, es un objeto obviamente, ¿no? Y así, todo lo que veamos lo tratamos como objeto. Por ejemplo, a una persona que dibujemos acá, digamos, no sé, ahí está, a una persona, ¿no? Aquí tenemos a una persona. Esto para nosotros, al momento de programar, lo podemos programar como si fuera esa persona un objeto. ¿Por qué nos facilita esto? Miren, porque podemos hacer lo siguiente. Si nosotros tratamos a esa persona como si fuera un objeto, tenemos que describir el objeto. Entonces, un objeto tiene lo que son características y tiene lo que son acciones, porque una persona tiene características, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características? A ver, tiene fecha de nacimiento, tiene una estatura, tiene un nombre, tiene un apellido, y cosas así, digamos, ¿no? O sea, tienen características, digamos, ¿no? Una persona se caracteriza por, no sé, por su contextura, no sé, por su color de ojos, digamos, ¿no? Esas son características de la persona. Entonces, la programación en tal objeto nos va a facilitar en ver en esas cosas. Las características que va a tener esa persona, en este caso, que lo tratamos como objeto, tiene características. Y las acciones, ¿cuáles son? Una persona puede correr, puede caminar, puede hablar, no sé, puede saltar. Esas son las acciones. ¿Ya? Entonces, esas cosas que nosotros veíamos en las personas, lo podemos programar. Mire. En este caso, estos conceptos que les estoy dando, lo estoy haciendo más que todo para que entiendan. ¿No? A estas características de esa persona, en realidad se le conocen, al momento de programar, se le conoce con el nombre de atributos. Ya, atributos, ¿ya? Pero para que entiendan, son características de la persona, básicamente, o del objeto, ¿ya? Puede ser también un teléfono, ¿no? Si ustedes analizan un teléfono, el teléfono tiene características. ¿Cuáles son, digamos, no? Resolución de la pantalla, el tamaño de su
de su pantalla, digamos, ¿no? ¿Qué más tiene? ¿Cuántas cámaras, digamos, ¿no? ¿Cuántas bocinas, digamos, ¿no? Si es estéreo, ¿no? Esas son características. Pero al momento de programarlo, vamos a utilizar el nombre de atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Básicamente describir las características, ¿no? Esas son. Esos serían los atributos. Y las acciones que puede hacer se le conoce como métodos. Ya, son los métodos. Entonces, las acciones que puedo hacer son los métodos. Si yo les digo, digamos, ¿cuáles son los métodos de una persona? Pues me dirán correr, cantar, hablar, saltar, digamos, no sé, y algunas otras más, ¿no? Ahí está. Esos son los métodos, las acciones que puede hacer ese objeto. Entonces, esto nos va a facilitar al momento de que ustedes programen un sistema, digamos, ¿no? Imagínense que ustedes están programando un sistema para, no sé, una empresa, digamos, ¿no? Y quieren programar a sus clientes que van a registrarse en su sistema, ¿no? ¿Cómo van a guardar a esa persona? Ustedes tienen que guardar sus datos agrupados, digamos, ¿no? O sea, de esta manera, digamos. O sea, viene un cliente y lo tienen que guardar sus datos de ese cliente como que los datos agrupados, digamos, ¿no? Ahí está un cliente, lo tienen que guardar otro dato de otro cliente agrupado. No tienen por qué mezclar sus datos de los clientes, ¿no? Hagan de cuenta que en este círculo están los datos de un solo cliente y ahí adentro va a tener su nombre completo de ese cliente, su, no sé, su salario, si es que lo registran, depende de qué quieran registrar ustedes, digamos, ¿no? Su nombre, su fecha de nacimiento, su dirección. Entonces, eso nos ayuda a la programación en objetos, a poder programar las cosas como si fueran objetos. Y eso nos va a facilitar, miren, este objeto solamente le pertenece a una persona. Ahí podemos englobar varias características de esa persona y qué acciones puede hacer. Lo mismo acá, digamos, si es otro cliente. No tenemos por qué mezclar los datos de un cliente con el otro. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, sí. Ya, queda un minuto, lo voy a finalizar y vuelvo a ingresar al mismo línea. Vamos a continuar explicando esto.